Buenas tardes. En este rápido tutorial vamos a llevar a cabo un análisis de la varianza de un factor con ayuda de RCommander. Aquí tenemos la consola de R y bueno, pues hemos ejecutado la librería RCmdr RCommander y bueno, pues automáticamente se ejecuta. Aquí tenemos el programa abierto y bueno, pues a continuación vamos a importar los datos. Los datos se encuentran en el fichero de SPSS que hemos visto en clase, el ejemplo accesos. Concretamente, pues bueno, vamos a importarlo a un formato que reconoce RCommander y aquí tenemos diferentes formas de importar. Por ejemplo, si tenemos los datos en un fichero TXT, un fichero de texto plano, tenemos en el portapapeles, en alguna URL, etcétera, ¿no? Aquí tenemos también la opción de importar desde Excel y esta que vamos a usar hoy es exportar datos de SPSS. En primer lugar, podemos introducir un nombre a este conjunto de datos. Vamos a mantener el que tiene en SPSS, ejemplo, accesos. Bueno, podemos convertir ya directamente aquellas variables categóricas a factores. El programa va a identificar que existen unas variables con categorías y va a convertirlas a variables factor o variables independientes para nuestro análisis. Recuerdo que había una primera columna con un identificador, había un identificador con un ID para cada participante. Podemos decirle que lo coja y lo ponga como nombre del caso. Bien, hecho esto, hago clic en OK. Me pide el lugar donde se encuentra este fichero de SPSS, la localización. Concretamente lo tenemos en documentos, im2, ejemplo accesos.saf. Hago clic en el botón Open y bueno, pues aquí el script de R pues me dice lo que ha hecho y podemos ver que pues ha importado estos datos. Podemos verlos aquí en View Dataset, en ver conjunto de datos y aparecen en un formato plano, pero son los mismos datos que vimos en SPSS, con un total de 128 observaciones. Bueno, retiro de aquí estos datos y a continuación voy a analizar los supuestos de partida básicos del análisis de la varianza, concretamente la normalidad y la homoceasticidad. Bien, recuerdo que en este último apartado de la práctica queremos llevar a cabo pues un análisis de la varianza en el que me permita confirmar si existe un efecto del tipo de dispositivo sobre la permanencia web, tiempo total que el usuario ha estado en el sitio web de eBooks. Pues como digo, a continuación y además si ese tiempo pues es igual o no, es diferente, si es igual o es diferente según tipo de dispositivo. Por tanto, tendremos una hipótesis nula de igualdad de medias y una hipótesis alternativa que establece, que sostiene que existen diferencias al menos entre un par de submuestras o entre un par de categorías. Vamos a analizar si se admite el supuesto de normalidad y homoceasticidad con un test de hipótesis. Pero antes no dejo pasar la oportunidad de llevar a cabo una primera gráfica para estas hipótesis o supuestos básicos. En primer lugar, pues voy a llevar a cabo un histograma en el menú Graphs o Gráficas, histograma y voy a analizar si estos datos muestrales se comportan o no como una normal. Bien, además puedo
indicar si quiero un análisis según tipo de dispositivo. Aquí en representar por grupos dicho histograma. Pues bien, bueno, opción, puedo también llevar a cabo o representar las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, los porcentajes, ¿no? También las densidades y bueno, no voy a cambiar nada aquí. Las etiquetas de los gráficos, las etiquetas de los ejes, pues van a ser las que el programa pone por defecto. Realmente lo que hace es que coge el nombre de las variables que hemos visto anteriormente. En este caso, pues sería tipo de dispositivo. Aquí vemos en este visor de Quartz, o en Windows sería el visor GUI. Pues bien, aquí lo que observamos es, pues para cada tipo de dispositivo, otros, móvil, tablets o un PC, cómo se comporta la permanencia web. Y el programa establece una serie de rangos para dicha permanencia web. Vemos visualmente así a bote pronto una distribución asimétrica a la izquierda, aquí asimétrica a la derecha, ¿no? En el caso del dispositivo móvil. Aquí sí es más simétrica, pero no excesivamente puntiaguda, algo aplastada. Y bueno, aquí para el caso de los PCs la permanencia web se comporta con una distribución que no llega a ser normal tampoco, bueno, un poco rara. Pero bueno, luego veremos si a nivel global estas distribuciones de observaciones se separan mucho o no de la normalidad, porque realmente aquí es difícil deducir si son normales o no, ¿no? Y máxime cuando tenemos pocos casos en cada grupo. Asimismo, vamos a llevar a cabo un gráfico de caja y patillas, un box plot, un diagrama de caja o diagrama de cajas y patillas, también para cada uno de los distintos dispositivos que tenemos incluido en la base de datos. Y veremos cómo sale un gráfico de caja, un diagrama de caja para cada dispositivo. Selecciono aquí abajo tipo de dispositivo y por último OK. Bien, pues aquí tenemos el gráfico resultante y observamos cómo hay una caja y unas patillas para cada categoría, para cada tipo de dispositivo, como aparece aquí en abscisas. Como observamos, son unas representaciones particulares y aquí arriba pues hay una rayita donde pues nos está indicando el valor máximo obtenido en la categoría de otros, el valor máximo que se adopta, tiempo máximo llevado a cabo por un participante que usa un dispositivo no identificado. Además tenemos aquí el cuartil tercero, la mediana con una línea más gruesa, el cuartil primero y por último pues una rayita, otra pata o patilla que representa el valor mínimo de permanencia web en ese grupo. Igual se observa para el dispositivo móvil, para tablets y para Windows Apple. Hay cierto solapamiento en las cajas. Esto me estaría indicando que puede que no haya diferencias significativas, al menos en dos categorías contiguas. Por ejemplo, pues podemos observar que se espera que no va a haber diferencias significativas en la permanencia web entre la categoría de otros y la categoría de móvil. Igual podríamos decir con las diferencias existentes entre un usuario de tablet, un usuario que hace uso de una tablet frente a un usuario de un PC. Las cajas se solapan, aquí pues es de esperar que los tests, como veremos después, test de diferencias medias 2 a 2, no den o no viertan diferencias significativas entre ambas categorías.
si podría haber diferencias acusadas entre un usuario de Apple y un usuario con un dispositivo no identificado, porque las cajas pues no llegan a solaparse. Bien, también se pueden cambiar los colores. Hay una opción muy interesante en R Commander, donde bueno, aquí podemos cambiar el color del gráfico. Aquí al final, antes del último paréntesis o entre esos dos paréntesis, podemos añadir, por ejemplo, col igual a 4. 4 es el código para el color azul. Seleccionamos esta sentencia y ejecutamos con el botón, por ejemplo, Submit o ejecutar, y pues bueno, observamos cómo el gráfico ahora ha cambiado de color. Y bueno, este gráfico también se puede exportar a diferentes formatos. En esta versión de Mac, esta versión para Mac, pues cuando le doy a guardar como, solamente me deja marcar o guardarlo como un fichero PDF, pero bueno, con el segundo botón del ratón o en el menú editar, puedo copiar y pegar cómodamente en Word, en PowerPoint o en otros programas que permiten editar o añadirle comentarios a este gráfico. Bien, aparto este visor de R-Quartz en la parte de Quartz de visualización, y bueno, a continuación voy a llevar a cabo unos tests, unos contrastes para los supuestos de partida. Hasta ahora pues hemos visto una serie de visualizaciones de la realidad, pero bueno, hay una serie de hipótesis que hay que contrastar pues mediante un test de hipótesis. En R Commander pues tenemos el menú Statistics, estadísticos, concretamente en resúmenes, pues aquí tenemos por ejemplo el test de normalidad, Statistics, Summaries, test de normalidad. Y hay varios tests. Aquí aparece por defecto el test de Shapiro-Wilks, y como digo hay varios. Shapiro-Wilks es adecuado cuando tenemos pocos casos, cuando los tamaños de las muestras o de las submuestras pues no alcanza el valor de 30. En nuestro caso tenemos 32 casos en cada tipo de dispositivo, y bueno, también podríamos usar el de Kolmogorov-Smirnov. En este caso, si como digo marco el tipo de dispositivo, pues me haría un test para cada submuestra. Hago clic en OK y bueno, aquí tendría los resultados. Para cada tipo de submuestra se obtienen los prevalores. Cuanto más altos sean, pues mejor. Y aunque puede haber diferencias gráficamente, aunque hemos identificado desviaciones con respecto a la normal en algunas submuestras, realmente los tests indican que existe normalidad. También lo vimos en clase, gráficamente existía cierta desviación en términos de asimetría y de kurtosis, pero los tests pues observamos que arrojan un valor por encima de 0,4641. En el caso de otros dispositivos, 0,3217 para el caso de un dispositivo móvil, 0,767 para el caso de tablets y por último 0,6637 para el caso de un PC. Por tanto, podemos decir que los datos proceden de una normal para distintos tipos de dispositivo. Por tanto, podemos decir que los datos proceden de una distribución normal o se distribuyen como una normal para los distintos tipos de dispositivos que hemos analizado, y por tanto se puede aceptar dicha hipótesis en las distintas submuestras, ¿no? Y a nivel global esta distribución de observaciones se comporta como una normal. Para analizar la homoceasticidad, pues tendríamos que ir al menú Statistics, Variances,
y test de Leven, por ejemplo. También tenemos el test de Bartlett. Son dos tests alternativos que permiten contrastar si existe igualdad en las varianzas error de las submuestras. En este caso, pues igual selecciono la variable permanencia web como variable a explicar o explicada, en este caso response variable, y tipo de dispositivo como factor. Y bueno, el centro podemos dejarlo basado en la mediana. OK. Una vez que hemos hecho clic en OK, aparecen los resultados y concretamente aquí observamos la probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula cuando a nivel poblacional es válida, cuando es correcta. Bueno, aquí tenemos el p-valor, un p-valor pues no suficientemente grande como para aceptar la hipótesis nula de homoceasticidad u homogeneidad de las varianzas. Tenemos un p-valor de 0,00219 que, bueno, como indican los asteriscos, pues se encuentra por debajo de 0,01 y bueno, realmente hay un problema de heteroceasticidad al no cumplirse el supuesto de homoceasticidad. En otras palabras, pues hay una probabilidad de error muy pequeña que hace que rechace la hipótesis nula. Aquí podemos hacer una observación interesante. Si no se verifica esto, pues podríamos transformar los datos. En el menú Data, Manage Variable Inactive Dataset, gestionar las variables en el conjunto de datos activos, Standardize Variable, estandarizar variables. Y bueno, aquí pues R nos ofrece también la opción de transformar los datos, ¿no? Transformar para normalizar, pero bueno, podríamos verlo en otro vídeo. Y esto es interesante cuando no se verifica ese supuesto de homoceasticidad. En nuestra disciplina, pues también este problema se solventa cuando existe una igualdad en los tamaños de las submuestras. Cuando tratamos o estamos ante diseños balanceados, pues en estos casos existe igualdad en los tamaños y podríamos seguir sin más. A continuación, llevamos a cabo el test propiamente dicho, el test de igualdad de medias, y este test pues se encuentra en el menú Estadísticos, Means, One Way ANOVA. Aquí estaríamos en el menú Estadísticas, Medias, ANOVA de un factor. Hacemos clic ahí. En este caso, pues bueno, se ejecutan algunas librerías y bueno, por eso a veces el programa va dando como saltos. Y bueno, aquí aparecerá la tabla de análisis de la varianza una vez que selecciono permanencia web y tipo de dispositivo. Hago clic en OK y aparece un p-valor asociado a la FS-Nedecore pues muy pequeño. En este caso pues tengo que poner la coma 11 posiciones a la derecha. El p-valor es tan pequeño que sería 0,00000 así hacia la derecha 11 posiciones hasta llegar a 3,36. Y bueno, es un valor pues muy pequeño, prácticamente 0, y es tan pequeño pues que me hace rechazar la hipótesis nula con total seguridad, ¿no? Esa hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, podemos decir que existen diferencias en la permanencia web para los distintos tipos de dispositivo. Recordamos que este p-valor nos indica la probabilidad de rechazar la igualdad de medias, de las 4 medias, y en este caso pues ese p-valor, esa probabilidad de error es prácticamente 0. Ya lo vimos que algunas se parecían, dos tratamientos, dos categorías, pues tenían, pues se aproximaban en el lado izquierdo, podríamos unirlos, podríamos juntarlos por un lado y
otros dos tratamientos, los de la derecha, también se podrían unir, ¿no? Aquí pues sería interesante ver, aplicar un test de comparaciones múltiples y ver qué diferencias se dan 2 a 2. Y en ese caso pues unir aquellas categorías y si vemos que no hay diferencias entre dos, por ejemplo entre estas dos, se podrían unir en una sola, ¿no? Dispositivos no identificados y móvil, y por otro lado pues dispositivos de mayor tamaño como tablets y PCs. Pero bueno, tampoco era nuestro objetivo, pero vamos a comentarlo, vamos a comprobarlo. Para ello pues repetimos este análisis en el menú estadísticos, varianzas, medias, One Way ANOVA, y aquí teníamos la opción de comparaciones múltiples en 2 a 2, comparaciones de medias 2 a 2 con un nivel de confianza del 95%. También podíamos haber pedido el test F de Welch, que no asume varianza iguales. En el caso de la ANOVA One Way, ¿no? en el caso de la ANOVA de un factor, cuando no se cumple pues el supuesto de homocedasticidad, podríamos pedir este test no paramétrico, que bueno, es un poco conservador, es algo común entre los test no paramétricos, se vuelven un poco conservadores y eso hace que los p-valores resultantes tiendan a ser un poco más elevados que cuando se aplica un test más robusto como un test clásico basado en la FSN de Core. En este caso, pues bueno, al ser un test conservador, eso significa que el test necesita más diferencias para que se alcance el umbral de significación estadística, que normalmente se usa el 0,05, ¿no? En nuestra disciplina. Y bueno, como digo, pues estos test no paramétricos, estos test más conservadores, tienden a aceptar la hipótesis nula. También veremos el test de Tukey o de Tukey, que es un test paramétrico más potente, que es el que aparecerá haciendo las comparaciones múltiples, y nos va a dar por una serie de p-valores. Pero bueno, también vamos a ver un gráfico antes de ver esos p-valores. Este gráfico nos da las regiones de aceptación y observaremos el 0 si el 0 se encuentra dentro de ese intervalo. Vamos a ver, ok, ya se ha ejecutado. En primer lugar, como decía, vamos a ver este gráfico. Parece que se parte esta etiqueta, son etiquetas un poco largas y aquí, pues bueno, tenemos móvil y otros. Estamos comparando la media del dispositivo móvil con otros. Aquí tablets con otros, PC con otros, tablets con móvil, PC con móvil y con tablets, ¿no? Aquí estamos comparando la permanencia web para cada par de dispositivos. La permanencia web correspondiente a cada par de dispositivos. Aquí tenemos la región de aceptación y tenemos que vigilar, tenemos que comprobar si incluye el 0 o no lo incluye. Aquí, por ejemplo, pues el 0 estaría incluido en la primera comparación y en la cuarta. Entonces, en este caso podemos decir que no hay diferencias significativas entre las dos categorías que aparecían a la izquierda y, bueno, tampoco entre tablets y móvil, la segunda y la tercera. Y en el resto de casos, pues sí se observan diferencias acusadas. Por tanto, podemos decir que no existen diferencias significativas entre móvil y otros y entre tablets y móvil, por muy poco, en lo que a permanencia web se refiere. Y bueno, pues en el caso de Apple, Windows y otros, pues ahí sí se observan diferencias acusadas, ¿no? La primera y la última categoría. Volvemos a R Commander, a la ventana de output, y observamos pues estos límites, estos intervalos que hemos representado en el gráfico anterior, con el valor más bajo, límite inferior, y el valor más alto, límite superior.
Y bueno, cada vez que contenga al 0, cada vez que un intervalo contenga el 0, podemos aceptar la hipótesis nula de igualdad. Por tanto, pues en nuestro ejemplo podríamos crear dos grandes categorías, formadas por un lado, otros y móviles, incluso tablets. Tablets es una categoría en la que no se observaban diferencias muy acusadas entre tablets y móvil. Podríamos crear un grupo formado por esas tres primeras categorías y dejar fuera la cuarta, o dos grandes categorías formadas por los dos primeros y los dos últimos, las dos últimas categorías o tipos de dispositivo. Y bueno, en este caso observamos el p-valor bajo pues el test de Webb y observamos el resultado correspondiente al test de Welch bajo el supuesto de no homoceasticidad de las varianzas. Y bueno, vemos cómo ha aumentado ligeramente, ahora es 8,127, antes era 3,36 elevado a menos 11. En este caso, pues sería elevado a menos 10. Tendríamos 10 decimales, pero bueno, también muy bajo. Y simplemente, pues, ya por último, llevar a cabo un gráfico de medias para permanencia web y tipo de dispositivo. Aunque bueno, más o menos hemos visto antes cómo se comportaba esta variable, pero bueno, aquí tendríamos la medida de permanencia web para cada tipo de dispositivo. Observamos como un usuario de PC permanece más tiempo en un sitio web que un usuario de un dispositivo no identificado o un dispositivo móvil. Y nada más. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase.